4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día para todos. Buenos días. Bueno, un desdoble de la historia que teníamos del ómnibus de Coet, ¿no? Acuérdense, domingo partido de Peñarol. Nos trajo un revival de lo que había pasado con el ómnibus de Bucot y los hinchas de Cerro. Que dicho sea de paso, Laura lo trajo hoy también, ¿no? Se identificó a la mayoría de los hinchas de Cerro que obligaron al conductor de la línea a cambiar el recorrido. Pero Ascot emitió un comunicado, ¿se acuerdan? Hubo un paro, de hecho, durante ese final de domingo, que se levantó igual el lunes en la mañana, pero rectificó Ascot lo que decía en su comunicado. No hubo amenazas. El chofer, por lo pronto, dice que por el estado emocional del momento se dio una versión que no fue la que más tarde y tranquilo dio en la comisaría. Estoy leyendo una noticia de Telemundo, porque el Ministerio del Interior dio una conferencia de prensa en donde en teoría aclaró, ¿no? Digo en teoría porque también queda esta duda arriba de la mesa de qué fue lo que pasó y qué no pasó. Claro, fue toda una sorpresa cuando el Ministerio sale y dice, miren, tenemos una versión diferente. Parece claro que por el shock él en su momento dijo una cosa y después cuando fue a declarar en la comisaría dijo otra. Aparentemente en determinado momento las personas, que eran como 30 que estaban arriba del bondi, le sugirieron, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque son palabras del subdirector de la Policía Nacional, de Julio Sena. No escuchamos al chofer, ¿no? Estoy basándonos en lo que dijo Julio Sena. Imaginá la sugerencia. Le sugirió, bueno, no sé, es que no sabemos, claro. Por ahí sí. Claro, en actas no figura tampoco eso. El hombre tampoco dice eso. Claro, porque el ómnibus iba a pasar cerca del Gran Parque Central, donde había una actividad prevista y podía haber enfrentamientos entre Parciales y Nacional de Peñarol. Esa actividad es el Día del Niño que se celebra ahí en el parque. Pero que está se había suspendida. Yo estaba buscando, hace 2 días, dos días antes, el viernes la habían suspendido, no había actividad, ¿no? Por ahí los hinchas de Peñarol no sabían que se había suspendido, que también es válido. Claro, hay una concatenación de hechos, ¿no? Que, bueno, el conductor termina diciendo de que de común acuerdo deciden con las personas que habían ascendido al ómnibus desviar el recorrido por algunas cuadras hasta volver al recorrido normal. No hubo amenazas, él accedió a trasladarlos. Para evitar un mal, Sena dijo ayer, para evitar un mal mayor, él accedió. Él dedujo, para evitarme un lío, vamos, dale, agarra la derecha. Nadie sabía que se había suspendido y por eso lo quisieron evitar, ¿no? Sí. Eso es lo que termina arriba de la mesa. El reflejo de Ascot, fue un comunicado rápidamente y un paro en ese momento, ¿no? Por ahí fueron pocas horas, me dirá, bueno, el domingo a las 8 de la noche, ¿quién? Hay mucha gente que se tomó. Se clavó. Un paro es un paro. En un teléfono descompuesto. ¿Y el ataque de nervios supuesto se confirma o se descarta? Aparentemente por eso al principio no se entendía lo que estaba sucediendo, ¿no? Él se habrá comunicado con la gente de Ascot y por eso nervioso terminó generando un acto reflejo por parte de su sindicato. Él tuvo que ser atendido con una emergencia. Eso claro. Por eso, ¿no? O sea que la pasó mal. Vamos a como a simplificar, porque en definitiva no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero tuvo un mal momento y que lo llevó a consultar a la llamada a la emergencia. No sabemos exactamente qué pasó. Da la sensación de que hay algo más, ¿no? De que en ese ómnibus pasaron cosas que no sé. Es raro que diga una cosa y que después se desdiga. No sé, a mí me da como que puede haber habido algo más que no se está diciendo. Ascot informa sobre fallas en la comunicación que nos llevaron a tomar una medida de fuerza y emitir el comunicado del día de ayer. Sí, bueno, pero eso es porque se quedaron con la primera versión. Claro. Bien, está bien que aclaren que el paro fue por la primera versión y no por la segunda, porque además, si no se entiende. Y además venían con el reflejo de lo que pasó con los hinchas de Cerro. Claro, yo creo que eso termina como empujando a que esto adquiera más gravedad. Capaz que si no hubiera pasado desapercibido, capaz que si no él mismo no hubiera dicho nada. También hay un detalle en lo que se comunica ayer de parte del Ministerio, y es que el chofer no quiso hacer denuncia. En el mismo momento no quiso hacer denuncia. Entonces, ahí también vas viendo como que o él mismo se fue dando cuenta de que no era tan grave, pero se había sentido mal y había tenido como ese malestar durante el cambio de recorrido, quizás por miedo, ¿no? Sí, yo lo veo tan humano lo que le pasó, claro. ¿No? Y estamos hablando no conocemos los detalles puntuales. Totalmente, exacto. Hay una investigación abierta. Una de las noticias que dábamos hoy temprano era que la Fiscalía está determinando qué tipo de delito recae sobre los hinchas de Cerro del otro día, porque todos nos imaginamos, van todos presos porque sacaron el arma y esto y lo otro,
pero la fiscalía aún no tiene determinado qué tipo de delitos cometieron. Me hace acordar lo que decía Laura de que no había un casillerito para claro, eso. Pero fíjate vos, y yo lo que quería... O sea, en cuanto a las leyes es más complejo aún, porque claro. eso hay que separar los dos eventos, y creo que lo que el Ministerio intentó decir es tal vez pueda ser generado, esto es una bola de nieve que se genera a través de un evento que fue muy complejo y que a su vez están todos alertas, los propios choferes, también el sindicato y los trabajadores, por situaciones que se viven cada vez que hay partido. Entonces fue como que una cosa se unió con la otra y terminó en una situación compleja. Los días de partido para los choferes son un problema. Lo pasan mal cuando tienen que hacer ciertos recorridos y ciertos hinchas. Yo me imagino, no tengo los datos concretos definidos de la investigación, que este hombre va manejando, él sabe muy bien que no puede salirse de la ruta, que es un problema para cualquier trabajador de transporte cambiar una ruta, es impensable. Y lo que se decía era que él, para evitar un mal mayor, le dijo, sí, está bien, vamos por acá. Vos estás manejando, estás trabajando y te empiezan a subir hinchas de esos que arman lío, que es bravo estar allí, ¿no? Lo que sí viene ahora son los piquetes, los controles en las calles, ¿no? A los ómnibus. Sí. Y el pasajero común y corriente yo creo que va a estar loco la vida. Y es increíble, por otra parte, que son los propios hinchas quienes, previendo la posibilidad de que se arme lío, lo cual ya de por sí habla de que difícil que está todo, ¿no? Porque a nadie se le podría ocurrir, si todo está bien, que el recorrido no pase por ahí, por el lugar donde habitualmente pasa. Le proponen esa alternativa, es el dato que tenemos, ¿no? Y después surge la información del encuentro que se mantuvo con el Ministerio del Interior por parte de las cooperativas, de justamente de aplicar ese tipo de piquetes previos, que es lo que el sentido común indicaba cuando hay un encuentro y una línea de ómnibus que ya se sabe por dónde va. Claro. Es decir, bueno, no sé, 10 cuadras antes nos vamos a poner acá para evitar que pase lo que pasó el otro día con la línea de UCOT, ¿no? Ayer nos preguntábamos, con la poca información que teníamos en ese momento, hasta si el ómnibus pasaba por 8 de octubre, ¿te acordás? Y bueno, si después efectivamente revisamos el recorrido. Pero bueno, me parece que ahí actuó el sentido común en este caso, ¿no? Y que creo que el chofer dijo, y sí, no me queda otra. Sí, yo creo que el caso lo que vivimos con Cerro hizo que todo quede a flor de piel para todos, pero también para los trabajadores se visibilizó lo que ellos viven siempre, y a su vez no sabes si podés terminar como la otra o no. Claro. Y por otro lado, la complejidad de estos hechos, porque también es cierto que si bien lo que está más claro y lo que va a ser fácil de determinar es lo que sucedió con el 911, porque eso es totalmente auditable. Entonces, todo lo que sucedió desde el momento 1 hasta que se termina o se corta supuestamente esa comunicación, o por qué no se tomó una determinación, o lo más cuestionable, por qué algún patrullero no se trasladó hasta ese recorrido y lo interceptó en algún punto, eso se va a poder determinar. Y debería, desde adentro me decían, haber responsabilidades, porque acá lo que no puede quedar es la sensación de impunidad, que eso es lo que más los tiene preocupados, de que un hecho como este no se repita, más allá de los hechos puntuales que ya viven, como esto de desviar el recorrido, o que le digan no pases por acá porque se va a armar lío, y el hombre dijo, esto capaz que termina mal. Con respecto a la justicia es más complejo aún, porque primero que hay que determinar, hasta ahora imágenes cuesta mucho mostrar en imágenes, que las imágenes muestren o prueben la declaración del chofer o cómo se dieron los hechos. Eso no se está pudiendo establecer. Sí hay identificados y eso hará que vayan a la lista de impedidos, eso seguro. Hay otros hechos que también se puede, está viendo tipificar el tema de pasar los semáforos en rojo o una posible asociación para delinquir. Pero es complejo, la figura secuestro no entra y lo que puede ser muy simple para nosotros, o el hecho en sí de lo que pasó de escribirlo, ante la ley no lo es. No está lineal, claro. Y el secuestro no tipifica secuestro porque no se pidió nada a cambio, porque no se lo retuvo contra su voluntad durante un tiempo y se pidió una recompensa a cambio para liberarlo. Detalles que tiene el delito que no se dieron. Un abogado me decía justamente eso y me decía, lo que sí podría caber es la privación ilegítima de libertad, porque había pasajeros adentro del ómnibus a los que no se les permitió bajar. Claro, bueno, pero en realidad también en el momento ellos abren las puertas y todos se bajan. Y los pasajeros esos en realidad no se mantuvieron arriba del ómnibus, pues se pudieron bajar. Claro. También está registrado por las tarjetas porque sí pagaron boleto. O sea, hay como muchas cosas que están encontradas. Hoy 12:30 va a haber una audiencia que va a ser crucial en ese sentido. Pero más allá de eso, en un hecho puntual, la bola de nieve que se genera ante otras situaciones. Y un problema gigante que no estamos pudiendo resolver, porque obviamente todo esto tiene un trasfondo
y es que muchas de las personas que deberían también hacerse cargo de muchas situaciones no se están haciendo cargo. Entonces, es todo un tema. También Aldo lo nombraba el otro día con respecto a la lista de los impedidos. Son listas negras. Sí, en la ley se llama lista de impedidos y los que pueden ingresar a estas personas es Fiscalía. Fiscalía es la única que puede marcar plazos en cuanto a ingresarlos a estas listas. Puede decir salvar? de cuándo. Bueno, el Ministerio del Interior puede ingresarlos sin plazos, no puede establecer los plazos, y todas las federaciones, el interior, hasta el básquetbol, todos pueden remitir, pero quien controla esa lista es la AUF. Y quien tiene la potestad por ley y maneja esa lista y le dice, sí, ingresame, sí, te ingreso, bueno, vos, esto, saco a este. Y sacar y también, poder claro. sacar, porque la única que puede marcar los plazos y hay que respetarlos es Fiscalía. El resto no. Y cuando no hay delito penal, que es como explicaban ayer, es que no hay nada penal, un delito que se pueda condenar penalmente. Entonces, esa es la complejidad de estos temas. Y por eso la responsabilidad de otros actores que deberían dar más allá, digo, quitando siempre el episodio de Cerro y ese accionar que tal vez se podría haber evitado el mal mayor en otros aspectos y bueno, se verá ahí la falla. Pero una vez que termina todo como termina, también hay responsables y también... viste que todos además se manejan con mucha precaución en estos temas. Nadie te quiere hablar ni te quiere decir y les cuesta ponerle el nombre y el apellido, como por ejemplo que la AUF maneja las listas y tiene un manejo arbitrario. Bueno, en su momento, digo, los ómnibus y los cuadros de fútbol no es nuevo, es más viejo que, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo cuando, el primer clásico que se jugó en el Campeón del Siglo también, Cucha hizo todo un movimiento, el Ministerio del Interior, mirá lo que te voy a contar. Juan Salgado se propuso para manejar uno de los 40 ómnibus que había y el Ministerio del Interior le dijo, maestro, no se arriesgue. Y después, creo que fue un par de semanas después, no recuerdo si antes o después, Peñarol Boston River, un hincha de Peñarol prende una bengala arriba de un ómnibus de Cucha también. ¿Cómo haces con esa gente así? Digo que esto tiene, Sí, ¿no? sí. Pero generalmente la discusión terminaba entre Cucha o Ascot o los sindicatos que integraran el transporte con el presidente o con el cuadro de los que iban arriba. Me acuerdo de Cucha mandándole una carta a Rubio, pidiéndole que se hagan cargo de la seguridad o que se hagan cargo por lo menos para Salgado, controlar eso. confeso, hincha de Peñarol y todo eso. Peleándose con Rubio. con los hinchas de Peñarol. Claro. Por favor, no salten los ómnibus. Claro, fue candidato a presidente de Peñarol y todo. El- Digo el- que tiene más historia que... El problema también es que se puede caer como una especie de anomia social o de impunidad. A ver, no hay normas. Es decir, cualquiera le puede decir al chofer, vaya por esta ruta y el chofer... Pues me parece que ese es el problema de origen en los dos casos. O sea, con buenos modales o con malos modales, ningún hincha ningún ciudadano puede cambiarle el recorrido a un ómnibus. Más allá de que se intentó aparentemente evitar un mal que sería cruzarse. ¿Y el botón de pánico que hablamos el otro día? Bueno, ahí también hubo un cruce con la intendencia, ¿no? Por Creo el que software. Vergara se despegó un poco de eso, pero digo, el operativo debe prever que si van a haber hinchas de Peñarol que se van a cruzar en el Gran Parque Central, eso no debe ser tampoco una definición de los hinchas. Debe haber alguien pensando en Totalmente. el operativo. La Pero Que movilidad. sean los hinchas los que decidan el O sea, recorrido de su real. toda la imagen que se da está mal. Que no haya algún tipo de delito que se pueda tipificar, la imagen y lo que puede caerse es en la impunidad. Los barras, a partir de ahora que van a empezar a definir ellos cómo van a ir y si le van a forzar a un chofer, es realmente extraño, ¿no? Además no es que no hay experiencia. Puede terminar mal Si esto, habremos ¿no? visto ómnibus que terminan pasando por 8 de octubre a las pedradas con los hinchas nacionales. ¿Cuánto? Ya ni salen las noticias. Pues llega un momento que se repetía tanto, hace años lo digo, ¿no? Con esos traslados que terminaban en pedradas en la puerta de Por favor. 8 de octubre. No es nuevo tampoco. Digo que los hinchas tenían un punto en ese sentido. La historia es lo que dice JP, ¿no? Que tomen ellos la decisión es raro. Claro. Entonces la imagen es como que no hay autoridad, ¿no? Sí, bueno, yo me quedé pensando un poco en lo de la responsabilidad, de a quién le cabe, ¿no? Como siempre estamos al final tratando de dilucidar ese tema. Y ayer en la conferencia del ministerio era como que se desactivó una bomba y acá no pasó nada. Y Sí, como era como alivio, ¿no? Sí, Fue al tranquilo final que no pasó no, nada, fue en no. buenos términos. sí, la información que tenemos es esta y no como una lavada de manos, ¿no? Yo Sí, pienso en los sí, choferes sí. que nos están escuchando ahora o en los choferes que andan en la Sí, vuelta sí. y saben que se viene un clásico, por ejemplo. ¿No? Sí, claro. No, y Hay que estar en el lugar hay de la choferes que te persona. cuentan, más allá de lo de las barras, Por favor. el día a día
en muchas zonas y en muchos lugares es muy complicado, ¿no? No hay que irse a los partidos de fútbol que complejizan aún más la situación, pero hay temas de convivencia cotidiano Sí. que bueno, los choferes, bueno, como los choferes de ambulancia y tantas profesiones que están complicadas en ese aspecto. No, que el representante del sindicato que estuvo aquí con nosotros nos decía que ningún trabajador quiere ese día salir a trabajar. O sea, no quieren, básicamente. O sea, no hay misterio en esto. O sea, ni que viene desde hace mucho, y no quieren. Ese día no quieren trabajar. O sea, así como está. 9 de la mañana, 19 minutos. Señor Andrés, cuando usted decida, arrancamos. Usted que conduce desde ahí. Dale. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí.